Este viernes 19 de julio se va a estar celebrando el 40 aniversario de la Revolución Popular Sandinista y sobre este trayecto de 4 décadas nos habla el historiador y delegado de la Presidencia del Caribe Sur, Johnny Hodgson. Primero es una fiesta nacional y creo que así está en la cabeza de todos los nicaragüenses, una fiesta nacional. Hace 40 años Nicaragua comenzó un proceso que nos llevó a avanzar mucho. No estamos perfectos ni nunca vamos a estar perfectos, pero hemos dado grandes pasos. Y particularmente en la costa Caribe, con el 19 de julio de 1979, nosotros comenzamos a dar los pasos que nos llevaron a tener hoy autonomía. Hay alguna gente que dice, pero esa autonomía no sirve, o esa autonomía le faltan cosas, o etcétera. Es cierto que le faltan cosas, que esa autonomía no es perfecta, pero antes de 1979, para las generaciones, la gente que tiene menos de 40 años, yo solo quiero decirle, no se podía mencionar la palabra autonomía. Esa era la peor palabra que podía salir de tu boca. Decir autonomía era como decir la muerte, es decir, no podías ni mencionar la palabra. Nosotros, con el triunfo de la revolución, comenzamos un proceso de discusión sobre la autonomía hasta que logramos aprobar una ley de autonomía que tampoco es perfecta, pero logramos recuperar nuestro estatus de autonomía. Hay alguna gente que hablan de la demarcación y todas esas cosas. Mira, esa demarcación, algunos dicen, eso no se hizo bien o muy poquito tierra. Antes no podías ni siquiera mencionar eso era imposible. Y mira, lo más grande para mí que posibilitó el triunfo de la revolución es que yo, que nací y me crié aquí, pudiera decir con autoridad y poderlo demostrar, yo soy nicaragüense. La Constitución de antes de 1979 no reconocía a nosotros como nicaragüenses, ¿me entiende? Hoy, a partir de 1987, se aprobó una nueva Constitución que establece en el artículo 8, y digo en cuál artículo para que cualquiera lo pueda ir a leer, que dice, el pueblo de Nicaragua es de naturaleza multiétnica. Por primera vez en toda la historia que había tenido Nicaragua, los negros estaban aquí, los sumos estaban aquí, pero no se reconocían, nunca dijo la Constitución que eran nicaragüenses. Entonces, son cosas muy importantes esas transformaciones, nos dio a nosotros autoridad para poder decir, y también fue creando las condiciones para que hoy nosotros tengamos esas carreteras, no solo a Bluefield, ¿verdad? Porque si algo se podía lograr antes era tal vez para Bluefield, que era la cabecera, pero nosotros vemos el desarrollo, comenzamos a ver con el triunfo de la revolución, que no puede ser solo Bluefield, tiene que ser toda la costa Caribe en nuestro caso. Y la primera cosa que se hizo fue ir a esas comunidades a enseñarle a la gente a leer y escribir. Muchas personas un poquito mayor que vos fueron e hicieron eso, ¿me entiendes? Porque eso es lo que nos enseñó la revolución, de que la educación no podía ser un privilegio solo para los que tienen dinero. Y comenzamos a trabajar hasta que, la mayoría de nuestro pueblo aprendiera al menos a leer y escribir, pudieran leer la Biblia y saber qué es lo que dice, y que no simplemente tuvieran que escuchar lo que dicen otros, ¿verdad? Eso para mí es, la revolución nos enseñó el amor al prójimo. La restitución de derechos, la entrega de tierras a personas que no tenían, el contar con 2 universidades nativas de la costa Caribe, el avance del proceso autonómico, son puntos palpables que se han venido viendo durante el pasar de los últimos 40 años, aseguró Hodgson. El primer gran acto de amor, el acto de amor más grande que nosotros hemos hecho aquí, y que lo reconoció la UNESCO, fue ir a enseñar a leer y escribir a esas personas que no sabían. Y muchas de esas personas que aprendieron a leer y escribir en la alfabetización, hoy en día algunos son médicos, otros son ingenieros, se les abrió los ojos, ¿verdad? Eso es grandísimo.
pero también las tierras, pues, alguna gente, como te digo, hablaban de marca. Aquí en Bluefield, aquí en todos estos territorios, habían unas cuantas familias que tenían miles de hectáreas de tierra y miles y miles y miles de familias y de personas que no tenían ni siquiera derecho a un pedacito. Yo te digo que posiblemente un cuarto de la población de Bluefield vivía en casas alquiladas. ¿Me entendés? Alquilaban casas para vivir. Hoy en día eso es bien reducido. Fíjate, no solo en Bluefield, prácticamente en todo el país. 40 años se ha estado trabajando para que la gente pobre tengan un pedazo de tierra para trabajar o tengan un lote para hacer su casa o tengan una casita digna. Y todavía no hemos logrado completarlo, pero se cambió la forma de ver el tema de la propiedad de las personas. Mira, te digo la verdad, unas cuantas personas eran dueños de todas las tierras y eran dueños de un montón de casas y vos siempre estabas amarrado con esa persona alquilándole. Y la revolución cambió la vida de muchísimas familias, muchísimas familias. Bueno, al final logramos universidades y todo eso. Ya hoy no tenemos que salir de nuestra región para poder recibir una educación profesional. Tenemos 2 universidades propias de nosotros. Entonces, yo veo que el triunfo de la revolución significó para el pueblo de la costa Caribe la posibilidad de hacer grandes transformaciones y de estar tratando temas que aún no están resueltos, pero que al menos podemos tratarlas, ¿verdad? Es decir, hay muchas cosas que la gente señala, mira que yo no he tenido energía eléctrica todavía, o la luz se va y cosas así, ¿verdad? Sí, pero antes nosotros no podíamos ni discutir. ¿Cuándo la gente de Laguna de Perlas iban a estar discutiendo en Orinoco, por ejemplo, de luz eléctrica o ¿me entienden? Simplemente no lo tenían. Hoy en día lo tenemos. Y cuando no está bien tenemos que mejorarlo. Hay muchas cosas que hay que mejorar, hay que hacer más caminos, hay que mejorar la comunicación. Hay muchos lugares que tienen comunicación, toda la carretera tiene comunicación, toda la carretera, pero todavía hay lugares en el Tortuguero que no te puedes comunicar, tenemos que seguir trabajando. Pero antes no había posibilidad. Bluefield tuvo posibilidades de comunicación y solo era Bluefield con unos teléfonos, bueno, ¿verdad? Pero eso es lo que significa, pues, para mí. Es decir, en cualquier campo que vos tocas, si vos tocas el deporte, vos vas a ver que antes del triunfo de la revolución, nunca, nosotros comenzamos a jugar béisbol en 1880 y nunca, ayúdame a decir, nunca tuvimos un equipo que representara a la costa en una liga nacional, ¿verdad? Le llamaban campeonato nacional, pero eran campeonatos del Pacífico. Nosotros solo teníamos pues ahí nuestra liga y hacíamos la Serie del Atlántico, que ya tiene más de 60 años de que lo estamos haciendo, pero participa. Hoy en día alguna gente se queja pues porque no salimos campeones o porque el equipo pierde. Sí, perdemos, pero tenemos un equipo. Antes no podías ni siquiera soñar con tener un equipo. Nos acabamos de coronar campeones en el baloncesto. Y no es que antes no había buenos basquetbolistas, habían buenos, tal vez mejores que los de ahora, pero nosotros no teníamos el derecho de tener un equipo. Nuestra gente, yo mismo, pues yo jugaba en equipos de Managua y habían otros que eran mucho mejores que yo, eran estrellas y jugaban pero en equipos de Managua. Pero la costa, tener un equipo propio de básquetbol, no lo teníamos, ni de béisbol, prácticamente ni de ningún deporte. Entonces eso solo es hablar de deporte, pues, pero igual pasa con todo. En 3 palabras Sí. o en una frase completa, ¿qué trajo la revolución a Nicaragua? Trajo la posibilidad de poder construir el buen vivir para la gente de la costa. No significa que tenemos ese buen vivir todavía, pero nos dio la posibilidad de poder sentarnos a discutir qué es lo que tenemos que hacer para construir ese buen vivir. Y ahorita lo estamos haciendo, estamos construyendo las bases, la carretera, el agua, la luz, no para un grupo de gente o para un grupo de gente que tiene reales. Estás metiendo la carretera para todo mundo, para los ricos y los pobres. Estás metiendo la energía
para todas esas comunidades pobres. Antes, ¿por qué no metían la luz en lugares como el Tortuguero? No era era porque no, esa gente eran pobres, pues, y entonces no tenían derecho. Hoy en día, seas pobre o seas rico, tienes ese derecho. Entonces, eso es lo que significa la posibilidad de construir el buen vivir para la gente de la costa. En el caso de la costa, pues, y eso es así en el resto de Nicaragua.